Con este esquema no hay todo fantástico, ¿vale? Las asignaturas pertenecen a un curso, tienen sus tramos horarios asignados y un profesor da clase en ese curso, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a ver ahora está en el vídeo de Altair CRM Debate, ¿vale? Pero lo vamos a volver a hacer, esta vez en versión SQL. Lo que nos planteamos es que un colegio de repente decide pues que una asignatura, por ejemplo está aquí, pues la van a dar entre varios profesores, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay varias partes, hay profesores especializados en esas partes y entonces es mejor para el alumno separar y que cada parte la dé un profesor el que más sabe de ese tema. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Porque en nuestro diagrama, o sea, en nuestro esquema, si yo hago un describe asignaturas, pues ahí tengo un profesor ID. Entonces, en un registro solo puedo tener un dato de profesor. Luego, en una asignatura solo puede haber un profesor, ¿vale? Lo que nos estamos planteando es cómo hago que en una asignatura la puedan dar dos o, si se terciara, más profesores. ¿Se entiende el problema, no? Ese es el enunciado del problema. Entonces, lo importante de la solución es lo siguiente. Al igual que ocurre en esta base de datos, pues hay toda una aplicación donde que está atacando a la base de datos. Claro, si yo hago modificaciones agresivas en la base de datos, como puede ser eliminar un campo de una tabla, la aplicación empieza a saltar errores por todas partes. Luego, lo que nos planteamos es qué modificación hacer en esta base de datos que sea lo más liviana posible y, si es posible, que no me provoque ningún error en la aplicación. Luego, de entrada, no debería eliminar ningún campo, porque eliminar un campo supone errores en la aplicación seguro, ¿vale? Y entonces me llevaría a un proceso de revisión del código de la aplicación, de reprogramación de algunas partes de la aplicación, lo cual es mucho más caro, mucho más tedioso, mucho más costoso. Entonces lo que nos planteábamos era la solución fácil que uno diría sería, vale, pues hago una tabla intermedia entre asignatura y profesores y digo, una asignatura muchos profesores, un profesor muchas asignaturas. Pero eso implicaría que este foreign key dejaría de estar aquí, porque los foreign key de asignatura y de profesor estarían en la tabla intermedia. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, pues la solución que se planteaba era la misma del debate, la misma que aparece debatida en este esquema, y es crear asignaturas hijas. Pero las asignaturas hijas tienen una propiedad esencial, y es que hacen referencia a una asignatura padre. Entonces lo que estamos hablando es de hacer lo siguiente, un alter table asignaturas add vamos a llamarlo así, parent id, y le ponemos formato de foreign key y va a ser un integer, y podemos dejar que sea nulo, podemos dejar que no sea nulo, depende. Yo voy a poner que sea no nulo, ¿vale? ¿De acuerdo? Cierro paréntesis, punto y coma. Vale, hago un describe de asignaturas. Entonces, fijaros, ahora es igual, pero tenemos este parent ID, ¿vale? Identificador del padre. Entonces, la idea del parent ID es que ahí iría el ID asignatura de la asignatura padre, cuando se trate de una asignatura hija. ¿Se entiende? Vale. Luego, este campo hace referencia a este otro. Luego vamos a poner el constraint. Alter table asignaturas, add
constraint parent, vamos a llamarlo así, fk, el tipo, el campo restringido, los campos siempre van entre paréntesis en la DDL, la referencia, entonces la referencia es a la misma tabla asignaturas al primary key. Por eso mismo este tipo de relaciones se llama una cell relation, porque el foreign key está apuntando al ID no de otra tabla, sino de la misma tabla, ¿de acuerdo? Luego es una relación de la tabla consigo mismo, de la entidad asignatura consigo mismo. Bien, cierro y ahora sí que me aparecerá que está indexado parent ID. ¿Vale? Bien, de este modo, cuando un parent ID sea distinto al propio ID, quiere decir que es una asignatura hija. ¿Vale? Y de ese modo también, cuando yo asigno los horarios, puedo asignársela a la principal o se lo puedo asignar a la asignatura hija. De ese modo también sé los horarios de los profesores, porque sé quién es el profesor que tiene que estar dando clase, porque no es lo mismo la principal que la hija, ¿de acuerdo? Vale, si ahora quisiera borrar la modificación hecha, pues digo lo que hemos hecho, ¿no? Alter tabla asignatura, drop parent ID, pero me falla, ¿vale? ¿Por qué me está fallando? No, quiero eliminarlo. On rename of, vale, to asignaturas, vale, es una operación interna del motor de base de datos. ¿Pero por qué? Porque hay una restricción que está apuntando a ese campo. Luego yo no puedo tener... Lo mismo que no puedo crear una restricción sobre un campo inexistente, no puedo hacer que un campo sobre el que hay una restricción deje de existir. Entonces lo primero que tendré que hacer, ¿qué es? Vale, ¿cómo me cargo la restricción? Alter table, asignatura, drop, eso es una pista. ¿Y ahora qué? ¿Qué pongo aquí? El nombre de la restricción era parent fk. ¿Así? No. La columna o clave o key no existe. Entonces esto es importante. Si no acordarse, saber buscarlo y encontrarlo rápido. Foreign key, gracias por concursar, José Manuel. Foreign key, parent fk. ¿Vale? Bien, ahora, ¿qué hago? ¿Me puedo cargar ya el campo? Sí. ¿Vale? Fijaros que, a pesar de que existía un key, ¿de acuerdo? Porque el key sigue existiendo después de cargarme la restricción, el constraint. Vale. Entonces ahora vamos a meter unos cuantos datos en estas tablas, ¿vale? ¿Alguien tiene